La palabra del Señor dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado. Eso es bien interesante, debemos de notar esos detalles. Sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé en dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero o el jardinero, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. Gloria a Dios. El título del mensaje de hoy es: la esperanza de la resurrección. He visto al Señor. Y verdaderamente la ocasión en donde María Magdalena puede reconocer a Jesús y sus ojos son abiertos a la realidad, porque había estado un poco concentrada en el dolor y la preocupación de que el cuerpo de Jesús no estaba donde ella sabía que debía de estar. Esa frase, he visto al Señor, es una frase alentadora, porque Él había sido crucificado y había sido enterrado. Hermanos, creo que este texto de la aparición de Jesús a María Magdalena en realidad nos presenta con un ejemplo de todo aquello que es la vida de todo creyente y de hecho la vida de todo ser humano. Y eso es que continuamente, desde el momento de la concepción hasta el momento del último suspiro, la vida está llena de conflictos y de adversidades. Lo pudimos ver ahora con el embarazo de nuestra hermana Jenny, que los bebés eran casi imposibles. Y desde el vientre ellos luchando con las adversidades de esta vida natural. Pero la mano de Dios obrando aún desde el vientre de la madre en cada uno de nosotros hasta el último día en que damos el último respiro para la gloria de Dios. Esto es muy común en la Biblia. Nos habla mucho acerca de esto. Vaya conmigo a Juan 11. Juan 11:11. Durante el ministerio de Jesús, Él había establecido, de acuerdo al Evangelio de Juan, una buena relación con una familia muy especial: Lázaro y sus hermanas.
Y durante él estaba en su ministerio cuidándose porque los judíos querían destruirlo, de repente le llega una noticia de que Lázaro, su amigo a quien amaba, estaba enfermo. El versículo 11 nos narra un poquito más adelante, después de que él recibió la noticia, él recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, pero decide quedarse 2 días más y no ir a donde está Lázaro. El versículo 11 dice, dijo esto y después añadió, vuestro amigo Lázaro, esto es hablando con los discípulos, le dijo, nuestro amigo Lázaro, se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro. Jesús sabía que Lázaro había muerto. Pero ellos creyeron que Jesús hablaba literalmente del sueño, de dormir. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde él está. Versículo 17 dice, llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro de Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María, para consolarlas. Ellas estaban en necesidad de consuelo porque su hermano había muerto. Y aquí somos presentados con cosas reales de la vida, como la más inevitable, que es la muerte. El final de este versículo nos dice, el versículo 19, la parte final nos dice que ellas estaban con necesidad de consuelo por la muerte de su hermano. Versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, escuche, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano, le dice Jesús, resucitará. Tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le dijo, ¿crees esto? Y Marta le respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana. Un cuadro y una escena difícil, ¿verdad? Lo vemos en la historia del Evangelio de Mateo con la hija de Jairo. Lo vemos con la historia de el hijo o el siervo del centurión a punto de morir. Y entonces la vida está llena de dificultades. Y la más apremiante de todas esas dificultades es la muerte que viene por causa del pecado. Y entonces la muerte tiene un efecto razonable y esperado en nosotros, que somos seres finitos. El dolor de la muerte de Jesús y la pena de que alguien se había atrevido a profanar el cuerpo de su maestro, esto es de María Magdalena, era una tristeza y pensamiento insoportable. Y quizás no lo podemos ver leyendo el texto a una simple vista, pero para los judíos
los entierros eran súper importantes, eran sagrados. Para ellos era inconcebible no poder tener un cuerpo a quien honrarlo, de llevarlo a la tumba y poder tener duelo y poder hacer todas las cosas conforme a la costumbre. Para ellos era insoportable el pensamiento. Para Marta, que era una mujer muy cerca de Jesús, quien había apoyado el ministerio de Jesús, María, que lo había apoyado en su ministerio financieramente, había estado pegada a él durante su ministerio. Y llega en los versículos anteriores y se da cuenta que la tumba está abierta y que el cuerpo no está, sale corriendo, va y da aviso a los discípulos. Ahí empieza. Los discípulos llegan, se dan cuenta que el cuerpo no está, y la Biblia nos dice que después de verificar que el cuerpo no está, todos regresan a su casa. La única que queda ahí es María Magdalena. Queda aferrada por el amor que le tiene a su maestro, queriendo saber qué le pasó al cuerpo de su maestro. María, al igual que Juan en los versículos anteriores, no había entendido todavía de que Jesús debía de resucitar. Y los versículos anteriores nos dicen que era necesario que Jesús resucitara de entre los muertos. ¿Escuchó esa palabra? Era necesario. Jesús había dicho esto previamente a sus discípulos. Y si ellos estaban cerca de él, ellos no ignoraban que llegaría el día en el que él iba a ser muerto, pero que iba a resucitar. Y entonces lo más común para nosotros sería concluir que al ver la tumba vacía, ellos hubieran dicho, ha resucitado. Pero no fue así. Algunos piensan que los discípulos estuvieron convencidos, resucitó, y vámonos al aposento alto y esperar lo que él nos había ordenado. Pero María se quedó ahí. Pero no podemos juzgar tanto a María por estar triste por la muerte de su maestro. Leía varios comentarios con respecto a este tema y me sorprendió mucho que ninguno de ellos concluían que el sufrimiento y la tristeza es parte de la naturaleza del ser humano, sino casi la mayoría corrían a dar, si no una condenación, una mala opinión de la falta de fe de María. Me sorprendió eso, porque fallaron en ver que como seres humanos es lo más natural y entendido por los hombres que se sientan tristes y apesados de corazón cuando llega la muerte a un ser querido. En el caso de de María fue la muerte de su Señor. Claro que la tristeza y la pesadez de corazón llega. Esto es porque nosotros somos finitos y entendemos de que hay una etapa de la vida que comienza y hay una etapa de la vida que ha llegado a su culminación. Y eso va a tener un efecto en nosotros. Claro, esto trae incertidumbre como a María. Asumiendo que los discípulos, el texto no dice si ellos estaban convencidos que Jesús había resucitado, pero asumiendo que ellos sí estaban seguros ya que Jesús había resucitado, podríamos decir que María estaba apenada y todavía no había visto lo que habían visto los otros discípulos.
esa situación de pérdida, de enfermedad, de dolor, sufrimiento, trae incertidumbre al ser humano. Y como seres, Dios nos ha creado como seres emocionales y con sentimientos dados por Dios mismo. Cuando llega la muerte o la enfermedad o los problemas a nosotros o a los más cercanos, nos concentramos en esa pérdida justa y debidamente, porque somos seres humanos débiles. Si somos creyentes, somos dependientes de Dios siempre en esas necesidades. Dios lo entiende. Él se humanó. Él se humanó. Él tuvo hambre. Él lloró por Lázaro. Él se entristeció por Lázaro. El Señor entiende, no solamente porque en su Hijo, Dios hombre encarnado, Él vivió todas esas experiencias, pero también Él nos ha creado con efectos naturales por todos aquellos que consideramos nuestros seres amados. Y Dios valora el amor entre los unos y los otros. En el caso de María y los discípulos, eran afectos por su Salvador. Era amor por Jesús como debía de ser. No podría haber otra reacción de ellos. ¿Quién podría haber estado por casi 3 años con Jesús y no llegar a amarlo como su Señor y su Salvador? Es imposible. Es imposible permanecer con Jesús. Es imposible estar bajo el cuidado amoroso, protector de Jesús como creyente y no llegar a amarlo profundamente. Es imposible. Es obvio que se sentían así. Esta tristeza de perder a su maestro no solo era de María Magdalena, sino también de otros discípulos. El Evangelio de Lucas nos dice que después de los eventos de la crucifixión y la resurrección, 2 de ellos iban en camino a Emaús, no era de los 12. Jesús, después de haber resucitado, se acercó a ellos y les preguntó: ¿qué discusiones son estas que tienen mientras viajan, mientras caminan? ¿Qué discuten? Ellos 2 iban apesumbrados del corazón, iban tristes, diciendo: todo se ha acabado. Jesús no estaba más acá. Cuando Jesús les hace esa pregunta, ¿qué discusiones tienen mientras bajan? La Escritura nos dice que ellos voltearon con un semblante triste. Estaban afligidos por lo que había pasado. Vemos en los versículos anteriores a nuestro texto, en donde el discípulo Juan, al oír el anuncio de las mujeres de la resurrección, corre a la tumba ansiosamente, pero cuando llegó a la tumba se detuvo, no entró. Era el discípulo amado. Cuando escucha a María Magdalena y le dice: el cuerpo del Señor no está y se lo han llevado, él sale corriendo, y se nos dice que salió él, el discípulo a quien él amaba, Juan, y Pedro. Y Juan corrió más rápido que Pedro y llegó antes a la tumba. Y Pedro, yendo detrás, entra. Juan no, se quedó afuera. Se asomó, pero no entró. Esperó a que entrara
Pedro y después se atrevió a entrar, y cuando vio que la tumba estaba vacía, entonces creyó. Quizás dudaba de lo que su maestro le había dicho y no entraba por alguna clase de temor a no verificar que era cierto. Pero al entrar fue suficiente para decir: ha resucitado. Los momentos de dificultad en la vida del hombre por causa del sufrimiento conducen, escucha, amado hermano, a no tomar en cuenta que Dios hará lo que Él prometió que va a hacer. Esto conduce a la tristeza, ese cambio de enfoque, porque la dificultad y el sufrimiento nos conduce a no tomar en cuenta lo que Dios ha dicho que va a hacer, a no tomar en cuenta las promesas de Dios, conduce a la tristeza y muchas veces a la duda. Quizás a perder la esperanza. Ya no hay solución. Todo está hecho y dicho. Ya no hay esperanza. Quizás la duda no es de que Jesús no es Dios, pero quizás esa duda es de que todo ya está perdido y que Él no puede hacer nada. Que no hay solución. Jesús sabía eso. Y conociendo el corazón de sus discípulos, y de hecho Él conoce el corazón de todo hombre, en este mismo evangelio, antes de ser crucificado, trajo consuelo al corazón de los discípulos, porque Él sabía que ellos estaban turbados de su corazón, porque Él previamente les había anunciado que Él tendría que irse de ellos. Vaya conmigo a Juan 14. ¿Lo tiene? Después de que lavó los pies, después que les da el gran mandamiento de amarse los unos a los otros, Jesús trae consuelo previamente, escuche, a su crucifixión a los discípulos. Esa es la manera en que nuestro Salvador se preocupa por nosotros. Ni siquiera había sucedido la crucifixión, ni siquiera había sucedido lo que está ahora viviendo María Magdalena, pero ellos estaban turbados de su corazón. Lo que Jesús les había dicho antes, ellos venían viendo que se iba a cumplir. Y empieza el versículo 14 y les dice: no se turbe vuestro corazón. No se perturbe. No tengan aflicción. Implícito está acá que Jesús no está diciendo que el hombre no se puede turbar del corazón, pero lo que Él está haciendo es darle aliento a los discípulos y decirles: no se turben de su corazón por una sola razón, porque Él les dice: creen en Dios, crean también en mí. Si creen en Dios, crean también en mí, y que todo lo que yo les he dicho se va a cumplir. Y empieza con esta promesa, y esta promesa escatológica, escuchando, le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, no se los hubiera dicho. Y una manera en que me gusta poner eso es que Jesucristo, amados hermanos, para todo creyente es esperanza en el pasado, Él es esperanza presente,
pero Él es nuestra esperanza futura también. No hay ningún momento en la historia del universo y de toda la creación en que para sus hijos Jesucristo no sea la única esperanza. No hay nada que lo limite. Y Él estaba tratando de decirle, van a sufrir, pero estoy acá, hoy he estado con ustedes y ustedes estarán conmigo. Qué promesa más grande y reconfortadora para el corazón de los discípulos. Jesús sabía eso, por eso trajo esa clase de consuelo a los discípulos. Esto es lo que vemos en María Magdalena, con justa razón. El pensar perder de quien ella considera su gran maestro, su Señor, se entristeció, y la palabra en el original comunica un lloro agonizante con gritos de lamento. De verdad ella estaba muy triste, porque en ese momento no podía pensar, escuchen, en ese momento del dolor y de la tristeza, ella no podía pensar o acordarse de que Jesús mismo les había dicho que era necesario que Él fuera muerto, pero que resucitara. Y es sorprendente porque los ángeles al verla le hacen una pregunta: ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Y cualquiera de nosotros podría pensar, pero qué poca empatía de los ángeles, ¿verdad? Hermano, ellos como servidores de Dios para ministrar a los hombres, estaban de una manera diciéndole: María Magdalena, este no es tiempo de llorar. ¿Por qué lloras? Él ha resucitado. Este no es tiempo de llorar, este es tiempo de gozo y de alegría. El Señor ha cumplido lo que les dijo que iba a hacer. Pero María estaba triste, llorando. Se entristeció y lloró con gritos de lamento porque en ese momento no podía acordarse de las promesas de su Señor. Incluyendo a otros, se les olvidó que Jesús mismo les dijo que pasaría. Cualquiera que pudiera decir: ¿qué les pasa a estos discípulos? ¿O qué le pasa a estas mujeres? ¿Por qué no creyeron al Señor? Déjeme decirle que todos, sin excepción alguna, cuando nos encontramos en medio de la prueba y de la dificultad, hacemos lo mismo. Sí, claro que hacemos lo mismo. ¿Se recuerdan de Juan el Bautista? Siendo encarcelado, a punto de morir, habiendo dicho desde el principio: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de mí viene alguien que es antes que yo. Y de repente en la cárcel, afligido, manda a preguntar: ¿eres tú o no eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? No podemos ser tan crueles y juzgar a los demás cuando están sufriendo por las dificultades de la vida y cuando viene la debilidad. Claro que hacemos lo mismo, porque por naturaleza es más fácil concentrarnos en los sufrimientos de la vida que acordarnos de las promesas de Dios. Pero hay buenas noticias. Aunque eso es verdad,
Hay buenas noticias para los que están pasando por sufrimiento o para todos aquellos que pasarán por sufrimiento. La clave es esta, amado hermano y amigo que estás aquí. Si te encuentras en Jesucristo, si le has reconocido como tu Señor y Salvador, Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus santos. Él actuará. Y Él hará todo aquello que glorifica su nombre y trae bien a sus hijos. Y lo hará perfectamente. A pesar de la flaqueza de los creyentes, Él lo hará. Dios nunca desperdiciará los sufrimientos de sus santos. La garantía de eso es que Él no desperdició los sufrimientos de su Hijo en la cruz del Calvario. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue desperdiciada, sino fue abundantemente aprovechada conforme a la sabiduría de Dios, trayendo salvación a hombres perdidos, llenos de sufrimiento. Él no desperdició el sufrimiento de su Hijo en la cruz del Calvario. Y a través de ese sufrimiento, amado hermano, Él trajo el mayor bien que los hombres pueden conocer. Lo que sucedió en la cruz es el mayor y el mejor bien que los hombres pueden conocer. No hay otro bien que supere ese bien que tener una comunión con el Padre, que sabemos que es la vida eterna. Así que no te enamores del carro, no te enamores de tu cuenta bancaria, no te enamores de tu salud, no te enamores de este mundo. Si te enamoras de todo este mundo, sabes que tus días que vienen adelante serán muy dolorosos. Pero si valoras a Jesús por lo que Él es y lo que ha hecho para ti, serás el hombre más feliz y que tiene paz. Ni la muerte puede afligirnos. Parafraseando a R.C. Sproul antes de su muerte, él dijo: si dejáramos de ver a la muerte como un enemigo, sino más bien verlo como una convocación sagrada de parte de Dios, todo cambia. Hermanos, eso es verdad para cada creyente. La muerte ya no es nuestro enemigo. Era sin Cristo, pero ahora la muerte es una convocación santa de parte de Dios para estar en su presencia. ¿Y sabe cómo se logró eso? En la cruz del Calvario. ¿Y sabe cómo se afirmó eso? A través de la resurrección. Bendito y glorioso nuestro Dios. No hay nada que pueda robarnos de eso. Esa es la buena noticia. A través del sufrimiento de su Hijo en la cruz del Calvario, Dios trajo el mayor bien a los hombres y Él les da la bendita esperanza por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo, de que a pesar de que en este mundo todo está mal, no hay suficiente, hay enfermedad, no siempre todas las cosas salen bien, hay muerte, los cristianos, a pesar de todo eso, no están sin esperanza. Los cristianos tenemos esperanza. La resurrección es la garantía de esa esperanza. Por eso María, al ver que Jesús había resucitado y cambiar de enfoque, ¿sabe qué dijo? Maestro. Y dijo a comunicar a los discípulos: he visto al Maestro, he visto al Señor.
A esto es lo que se refirió Jesús en este mismo evangelio, en los versículos que leímos 2 y 3 de 14, donde dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, tiempo presente, para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Escuche, Jesús les dice: voy a preparar lugar para ustedes. Pero hay algo que quisiera notar ahí, de Juan 14, versículos 2 y 3. La morada de Dios no necesita preparación. Ahí no hay imperfección. Ahí no hay desorden. Todo lo contrario, ahí en la morada de Dios es donde se hace la perfecta voluntad del Padre. Jesús mismo enseña eso en la oración que enseñó a sus discípulos, donde dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La implicación es que en el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios, y ahí no hay nada en desorden o desordenado y que hay que ir a preparar. Cuando Jesús dice que iría a preparar lugar, es en la cruz, en donde prepararía todo aquello que está destruido por causa del pecado. Ahí Jesucristo solucionó todos nuestros problemas, los que surgen primordialmente por causa del pecado. Aún así no lo veas en medio del sufrimiento, aún así no lo veas en medio de la enfermedad, en medio de la debilidad, en medio de la pérdida, en medio de la muerte. Escucha, aún así no lo veas, el Señor ha solucionado todos nuestros problemas en la cruz del Calvario. Hoy cada uno de nosotros los cristianos podemos decir: todo está bien. Todo está bien. Como el himno: todo está bien, all is well. Todo está bien porque ya se arregló en la cruz. María Magdalena, cambia tu enfoque. María Magdalena reconoce que ya todo se solucionó en la cruz. Él dijo: consumado es. Todo lo que nos aflige en este mundo por causa del pecado ya ha sido solucionado en la cruz. Y lo único que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Es levantar nuestra cabeza y ver al Cristo resucitado. Y al verlo, recordar que a su tiempo Él cumplirá lo que dijo que hará. Los cristianos, una vez más, amados hermanos, no están sin esperanza. La resurrección de Jesucristo es la garantía de esa esperanza. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1, 3, 4. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, con un propósito: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Wow. En la vida de Marta, había
En el momento del dolor y de la aflicción hubo un desenfoque. Pero no duró mucho. No duró. Para los que son creyentes, el dolor y la prueba traerá aflicción, quizás traerá duda. Pero no es permanente ni destructiva. ¿Sabe por qué? Porque estamos en las manos de nuestro Dios. En la conversación de María con los dos ángeles es interrumpida cuando aparece Jesús. Ella se percata de otra persona que al parecer la confunde con el trabajador o el jardinero de donde estaba la tumba, pero era Jesús. Y apareciendo Jesús le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que los ángeles. No está siendo difícil o rudo Jesús, o no está teniendo empatía por el dolor de María, simple y sencillamente la está conduciendo a preguntarle: ¿por qué lloras? Si la tumba está vacía, no es porque el cuerpo está ahí. En realidad, María estaba preocupada, escuche, buscando un cuerpo y no una persona resucitada. Y eso es lo difícil de las dificultades y las pruebas en la vida, que nos hacen enfocarnos en las cosas que no son, en lugar de enfocarnos en la persona de Jesús, quien puede sostenernos en medio de la dificultad. En medio de la dificultad yo pienso en el cáncer. ¿Estoy pensando más en el cáncer? Bueno, piensa un tiempo, pero como creyente puedes llegar al momento en donde puedes adentrarte en la palabra de Dios y ver sus promesas y fortalecerte en Él. Muchas veces nos enfocamos tanto como creyentes en las dificultades de la vida que perdemos el enfoque de las promesas de Jesús, que eventualmente se convierten en un desenfoque de Jesús, y dejamos de leer la Escritura, dejamos de orar, dejamos de santificarnos, dejamos de asistir a la iglesia. No. Jesús está con amor reprendiendo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La respuesta de María nos da a entender mucho. Ella le hace una demanda, pensando que era el jardinero, le hace una demanda y le dice: si tú le has llevado, dime dónde le has puesto. En ningún momento se le ocurrió a María que Jesús había resucitado. ¿En dónde le has puesto? El desenfoque espiritual persistía en María, pero no por mucho tiempo. Solo tomaría que Jesús la llamara por su nombre para que ella se enfocara en Jesús y se tirara sobre él y exclamara: mi gran maestro, Raboni. Solamente tomó que la llamara por su nombre, lo cual causó que ella lo llamara mi gran maestro. Vaya conmigo a Juan 10. Primeros versículos dice: Jesús mismo, el buen pastor, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Versículo 2: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, a este le abre el portero, y las ovejas que oyen su voz.
llama a sus ovejas, porque por nombre, y las conduce afuera. Más adelante, en el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. ¿Y qué? Y ellas me conocen. ¿Sabe? En un momento, por la gracia y la misericordia de Dios, María se desenfoca del dolor de la pérdida del cuerpo de Jesús y él la llama por su nombre y ella conoce la voz de su maestro, porque su maestro la conoce. La única manera de poder tener esa relación de conocer a Jesús y que Jesús nos conozca es de una manera, escuche, en la cual hemos sido salvos por fe, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados. ¿Qué sucede? No duró por mucho tiempo. La ceguera espiritual o la distracción espiritual de María no duró, y así es para cada creyente. Ella era conocida por él. Ella le conocía. Después del llanto y el sufrimiento, por fin ve su esperanza de pie y no duda y lo cree y le llama maestro. También así es con los verdaderos creyentes de Cristo. Hombres y mujeres de fe no pueden permanecer desapercibidos de la presencia de su Salvador en todos los aspectos de su vida, aun cuando el sufrimiento está, aun cuando la muerte está, aun cuando aparentemente todo está mal y una sombra oscura y negra está sobre nosotros. Aún así, ¿sabe qué? Los creyentes, los verdaderos creyentes no pueden permanecer así. Temprano o tarde, por la habitación del Espíritu Santo, ellos realizarán que su Señor está con ellos. Y de hecho que siempre ha estado con ellos. Y llegará el momento cuando digan, ya no puedo más. Y será en ese preciso momento que oirán la voz de su Señor a través de su palabra. Será en ese preciso momento en donde el Espíritu Santo los fortalecerá y serán recordados, escuche, de la bendita esperanza de la resurrección. Para todo aquel que es creyente, que tiene fe en Jesús, en medio del dolor, en medio de la tristeza, recordémonos de la bendita esperanza de la resurrección, que confirmó todo lo que él había dicho que haría. Y nos da garantía que hará lo que dijo que va a hacer. Si no eres cristiano y no tienes esa clase de esperanza, necesitas tener esa clase de esperanza. Es el mayor bien que puedan recibir los hombres. No hay otro bien. Por ahí hay, en el ámbito de la medicina, científicos haciendo investigaciones para traer el bien a la humanidad y harán muchas cosas excelentes, pero nunca traerán el bien que trajo la muerte y resurrección de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Salvar a miserables pecadores del infierno y darles la verdadera paz y seguridad que a pesar que hay sufrimiento y dolor en esta vida, hay esperanza. Acordémonos, los creyentes y los no creyentes, la invitación es: cree en Jesús. Obtén la misma esperanza que María tuvo y la misma esperanza que tenemos.
Primera de Pedro 3, 17 y 18, lo leo, si quiere abrirlo, lo puede leer, me estoy enfocando al final. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Pero ¿cuál fue el propósito de esa muerte del justo por los injustos? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, la resurrección. Habiendo salido María de el desenfoque espiritual y viendo la realidad de que su gran maestro ha resucitado, ahora Jesús le enfoca en lo que verdaderamente importa y lo que ha sucedido en la cruz del Calvario y en la resurrección. Habla conmigo ese texto, si está ahí en Juan 20, versículo 11. Amén. Okay. 20. Váyase al versículo 17. Al salir ella de su desenfoque espiritual, Jesús le dice, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Algunos creen que Jesús lo que está diciendo acá es de que no la puede tocar porque todavía no ha subido al Padre, y no puede ser correcto porque momentos después otras mujeres vienen y se arrojan a los pies y lo tocan. Lo que comunica este texto en el original es de alguna manera otra exhortación de Jesús a María Magdalena a no aferrarse a Jesús en la manera en la que había conocido previamente a la crucifixión y a la resurrección. Porque ahora esa relación había pasado de ser una relación meramente terrenal y física, ahora verdaderamente estaba sellada y completada, consumada, el inicio de una verdadera relación espiritual y para siempre. No era en la manera en que ellas lo habían percibido, ella y los discípulos. Y le dice, suéltame. Había una urgencia de Jesús porque él iba a ascender al Padre. Pero le da un mandamiento, y de hecho que hay 3 imperativos, hay 3 mandamientos. Suéltame, ve. Es el segundo. Le dice, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, es el tercero. Diles, es el mensaje. Diles que he resucitado y que todo se ha cumplido y que hoy es el inicio de una nueva era. Escuchen, aquí en este texto es la primera vez que Jesús le llama a los discípulos mis hermanos. Y primera vez que le dice a los discípulos en el Evangelio de Juan, vuestro Padre. ¿Qué podemos hacer de esto? Lo que verdaderamente importaba y lo cual debía estar concentrada María y todos los discípulos es que ahora la división había sido destruida entre Dios y el hombre. El velo se rasgó. Y hoy verdaderamente somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Diles, lea conmigo, dice, subo a mi Padre, si subo a mi Padre y a vuestro Padre.
Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Wow. Jesús le llama hermanos. Claro, no en el mismo nivel. Hay una división ahí, si se dan cuenta. Está la división única de Jesucristo como hijo de Dios y como los hombres como hijos de Dios. Dice, mi Padre y vuestro Padre. Mi Dios y vuestro Dios. Ahora, en este momento, se hizo realidad todo lo que Jesús había prometido a través del Evangelio. De hecho, el Evangelio de Jesucristo, de Juan, tiene una cantidad enorme de referencias al Padre. Y solamente acá, después de la resurrección, se abre esa posibilidad que es real, de que ahora todos nosotros los que creemos en Jesús, tenemos no solamente entrada libre y confiada a nuestro Dios, en Cristo, y podemos llamarle Padre, Padre nuestro. ¿Qué mayor bendición que eso? Lo que la resurrección logró, no lo puede lograr nada en este mundo. Termino con lo que empieza el Evangelio de Juan. Este mismo Evangelio empieza en el capítulo 1, 12, dice, pero a todos los que le recibieron, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Hijos de Dios, verdaderamente, de una vez y para siempre. ¡Qué consuelo! Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, de celebración, recordando, Señor, el gran aliento y esperanza que nos da que tú hayas levantado a tu Hijo de entre los muertos, certificando, Señor, y afirmando, Señor, todas las promesas que habías dicho se cumplieron, pero al mismo tiempo la resurrección es una garantía, Padre, de que harás todo lo que has prometido, porque ya lo has hecho antes. Y tú no tienes un mal récord. Tú eres fiel. Padre, te damos gracias inmensamente por este día, por tu palabra y por darnos esa clase de esperanza, Señor. Nuestro enfoque en medio de la dificultad debe de ser lo que se ha logrado en la cruz del Calvario y lo que sí permanecerá para siempre. Todo lo demás, Señor, es pasajero. Pero tu amor y el habernos tomado como hijos es para siempre, Señor. Amén.